El día de hoy, chicos, vamos a mirar estos cambios de fase, ¿sí? Es decir, de cómo se producen esos cambios de sólido, líquido y gaseoso, ¿vale? Bueno, resulta que estos cambios de fase de las sustancias se conocen con los nombres de vaporización, licuefacción y solidificación, ¿listo? Como los principales. Donde tenemos que la vaporización dice que es el paso de la fase líquida a la fase gaseosa, ¿sí? Uno comúnmente habla así como se evaporó, ¿sí? Eso tiene relación con esto. Va a pasar del líquido al gaseoso y aquí nos dice una cosita muy interesante, que esta vaporización ocurre, digamos, de dos maneras. Uno que se llama la evaporación y otra cosa que se llama la ebullición, pero que no tenemos que confundirlas, ¿vale? Entonces vamos a mirar, a ver, aquí ya me está cargando el video, vamos a mirarlo, que me parece bastante interesante, a ver, Si quieres vender online, asegúrate de llamar. esperemos a ver si carga bien el video. Me parece bastante interesante para hacer esa distinción entre lo que es evaporación y ebullición, ¿sí? Porque en ambas situaciones La atención. Ve ocurre a Wix eh, e-commerce y crea una tienda online profesional que con... en ambas situaciones ocurre lo que es el cambio de fase. ¿Listo? Vamos a mirar entonces. ¿Te has preguntado cuál es la diferencia entre evaporación, vaporización y ebullición? ¿O serán acaso lo mismo? Pues bien, normalmente utilizamos estos términos indiscriminadamente cuando nos referimos a cambios del estado líquido al estado vapor de una sustancia. Pero para utilizarlos correctamente debemos conocer a ciencia cierta su significado. Veamos. En primer lugar, tenemos la vaporización, que es el término más general y se define como el paso de una sustancia de estado líquido a estado vapor, independientemente de la temperatura, velocidad o cantidad de energía suministrada a dicha sustancia para que este cambio ocurra. Y tampoco depende de si este cambio le ocurre a todo el líquido que tengo o solo a una parte. En segundo lugar, tenemos la evaporación. Este término se debe utilizar cuando la vaporización ocurre a una temperatura inferior a la temperatura de ebullición de la sustancia. Puede ser a la temperatura ambiente u otra temperatura. Por lo general, la cantidad de sustancia que se evapora es la que se encuentra en la superficie del líquido, por lo cual no aparecen burbujas, no se agita el líquido y el cambio de fase es imperceptible o poco perceptible. Ejemplos de evaporación son el secado de ropa en un tendedero, el secado de superficies luego de pasar un paño húmedo o la disminución del nivel de agua en un lago o una represa luego de un largo verano. Y en tercer lugar tenemos la ebullición, la cual es el paso de una sustancia del estado líquido al estado vapor, que se da cuando calentamos la sustancia hasta una temperatura determinada que se conoce como temperatura de ebullición, la cual para el caso de un líquido puro es específica de cada sustancia y depende de la presión del sistema. A diferencia de la evaporación, este calentamiento es perceptible, debido a que viene acompañado de la formación de burbujas y la agitación del líquido, ya que por lo general se calienta el fondo del recipiente, haciendo que el líquido del fondo suba y el de la superficie baje. Este proceso de ebullición ocurre a temperatura constante, dado a que toda la energía que se le suministra al líquido, éste lo utiliza para cambiar de fase y no para aumentar más su temperatura.
El ejemplo más conocido de ebullición es cuando calentamos agua en un recipiente. Con todo lo anterior, podemos afirmar que tanto la evaporación como la ebullición son vaporizaciones. Pero la ebullición ocurre a una temperatura específica llamada temperatura de ebullición, de manera rápida, perceptible y con formación de burbujas. Mientras que la evaporación es superficial, imperceptible y puede ocurrir a temperatura ambiente o a temperaturas diferentes a la temperatura de ebullición. Si este video te gustó, por favor dale like y comparte. Bueno, entonces ahí tenemos que distinguir dos cosas. Este proceso de la evaporación y el proceso de la ebullición. ¿Sí? La evaporación, por ejemplo, cuando llueve y empieza a salir el sol, si han visto, comienza a evaporarse el agua que está en la superficie. No quiere decir que el agua alcanzó 100 grados Celsius para poder cambiar de estado. No, eso es lo que se llama la evaporación y lo que veíamos en el video que ocurre en la superficie, ¿sí? Mientras que la ebullición sí es ese cambio que se produce cuando alcanza los 100 grados Celsius. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces miremos aquí. No, señor. Vale, miremos lo que es la licuefacción, que dice que se produce cuando una sustancia pasa de la fase gaseosa a la fase líquida. Es decir, lo tenemos en vapor y hace que, digamos, el enfriamiento, ese vapor se convierta en líquido. Durante este proceso la sustancia cede calor sin que disminuya la temperatura. Es decir, va pasando, al igual que cuando se pasa de líquido a gaseoso, la temperatura se mantiene constante. De gaseoso a líquido, también la temperatura se va a permanecer constante mientras se transforma completamente en líquido. Y la solidificación, que es cuando una sustancia pasa de la fase líquida a la fase, aquí quedó mal esto, a la fase sólida. ¿Listo? Durante el proceso la sustancia cede calor sin que disminuya la temperatura. ¿Ok? Por ejemplo, cuando lo que hacemos es el líquido convertirlo en un sólido. ¿Listo? Pero miremos este gráfico que tenemos aquí. A ver. Este gráfico que tenemos acá. Y vamos a mirar este par de videos donde tenemos los procesos. De sólido a líquido se llama fusión, de líquido a gaseoso se llama vaporización, de gaseoso a líquido se llama licuefacción o condensación. Ambos nombres son válidos. De líquido a sólido se llama solidificación y pasar súbitamente de gaseoso a sólido se llama la sublimación regresiva y de sólido a gaseoso la sublimación progresiva. ¿Listo? Vamos a mirar entonces, esto nos va a ayudar a aclarar unas dudas. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to... Smile and learn. Uf, qué calor. ¡Hey, hola! Estoy preparando unos polos de fresa. Con el calor que hace me apetecen mucho, pero para que estén sólidos como estos, tendré que congelarlos y esperar un poco. ¿Qué? ¿No sabes lo que es sólido? Es uno de los estados de la materia. Tranqui, que te los explico en un momento. La materia, la sustancia de la que están hechas todas las cosas, puede encontrarse en tres estados. Líquido, como este zumo de fresa, sólido, como este polo, y gaseoso, como el vapor de esta olla. Las bebidas que tomamos están en estado líquido. La materia en estado líquido se adapta a la forma del recipiente que la contiene, y su volumen siempre es el mismo. Las partículas están separadas y pueden moverse.
¿Ves cómo se mueven? Parece que están bailando. Los polos que comemos están en estado sólido. La materia en estado sólido se caracteriza por tener forma y volumen constantes. Las partículas están ordenadas y muy juntas. ¿Lo ves? Por último, el estado gaseoso. El vapor de la olla está en estado gaseoso. La materia en estado gaseoso puede cambiar el volumen y la forma, ocupando todo el espacio del recipiente que la contiene. ¿Ves? Las partículas están muy separadas y pueden moverse libremente. ¡Mira! Están un poco locas. ¿Lo has entendido todo? Vamos a repasar un poco. La materia se puede encontrar en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. La materia en estado sólido siempre tiene la misma forma y ocupa lo mismo. Las partículas que la forman están ordenadas y muy juntas. La materia en estado líquido se adapta a la forma del recipiente que la contiene. Siempre ocupa lo mismo. Además, sus partículas están separadas y pueden moverse. La materia en estado gaseoso tiene volumen y forma variables. Sus partículas están muy separadas y se mueven libremente. Eso es todo sobre los estados de la materia. Es muy interesante, ¿verdad? Bueno, te dejo que si no, no voy a vender ningún polo. ¡Hasta luego! Vale. Bueno, y finalmente, chicos, miremos este. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Dudas, inquietudes? No, señor. Bueno, miremos este último que nos va a hablar de lo que es la sublimación. ¿Listo? Ya para terminar y vamos a redondear esto. ¿Y tú, ya sabes qué es sublimación? En términos físicos, es cuando un sustrato en estado sólido se convierte al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Pero este proceso solo puede ser posible aplicando cambios drásticos en la temperatura. Usando grandes cantidades de calor y frío, provocamos que las partículas sólidas se gasifiquen al calentarse demasiado y se solidifiquen al enfriarse repentinamente. Como proceso de impresión o teñido de artículos, fue descubierto por Nobel de Ples en 1957, pero la tecnología de sublimación se volvió popular hasta finales de los años 60, cuando el primer sistema computarizado de sublimación fue desarrollado por Wes Hoekstra. ¿Cómo se realiza la sublimación? Utilizando una impresora común de inyección de tintas adaptada con un sistema continuo de CMYK para suministrar tintas especiales de sublimación, se imprime sobre un papel especial para sublimación. Es importante saber que la tinta debe ser especial base agua para acelerar el proceso de gasificación. El papel debe ser papel especial que no absorba la tinta para facilitar su transferencia. Las imágenes a estampar deben estar impresas en modo espejo, es decir, deben parecer estar impresas al revés, pues al momento de sublimar, el papel quedará de frente a la taza o sustrato. La tinta únicamente se adhiere al poliéster, lo que quiere decir que no cualquier artículo puede ser sublimado. Los artículos sublimables han sido sometidos a un proceso de baño horneado en resina de poliéster. Al añadir calor, los parámetros de tiempo, presión y temperatura varían de sustrato a sustrato, por lo que siempre recomendamos realizar pruebas en los materiales. Los 180 grados marcan un punto de partida para la mayoría de los sustratos,
y el tiempo necesario para que el poliéster pueda absorber la mayor cantidad de tinta son los 120 segundos. Pero esto puede variar de acuerdo al papel, la tinta, el sustrato y el tratamiento que haya tenido. Para más información y consejos sobre sublimación, visita www.ripasub.com o visítanos en nuestros medios sociales. Ok, bueno, entonces, cerramos aquí. Tenemos entonces esos dos, tenemos esos ejemplos de lo que es la sublimación. Miremos entonces que nos estaban diciendo que no, no es para todas las sustancias. Hay bastante calor invertido en el proceso. Ok, bueno, entonces vamos a mirar un ejercicio, chicos. Vamos a mirar un ejercicio donde bueno, antes de mirar este ejercicio, a ver, permítame un segundo. Aquí está. Listo. Un cubo de hielo. Vamos a realizar este ejercicio. Un cubo de hielo de masa de 100 gramos a temperatura de menos 20 grados Celsius se introduce en un recipiente y se le suministra calor hasta que la fase gaseosa, su temperatura, hasta que alcance, debe ser. Calor hasta que en la fase gaseosa su temperatura es de 110 grados. Hasta que aquí faltó aquí una cosita. Bueno, hasta que en la fase gaseosa su temperatura es de 110 grados Celsius. Determinar la cantidad de calor que se debe suministrar en el proceso. Bueno, entonces lo que tenemos que mirar aquí, vamos a irlo desarrollando. Tenemos agua en estado sólido y vamos a realizar como una especie de esquema. Y lo que vamos a hacer aquí, tenemos el hielo, después agua y después vapor, ¿cierto? Pero entonces en este proceso está de menos 20 grados Celsius y para llegar hasta líquido tiene que llegar hasta los 0, que me queda como si fuera un menos, hasta los 0 grados Celsius. Después de alcanzar los 0 grados Celsius tiene que aumentar su temperatura desde los 0 grados Celsius hasta los 100 grados Celsius y justo cuando alcanza los 100 grados Celsius hasta los 110 que nos dice el ejercicio, ¿cierto? Digamos que ahí están las variaciones de la temperatura y hay calor cuando aumenta la temperatura y hay calor cuando hay un cambio de fase. Estos calores son diferentes porque al aumentar la temperatura lo que se conoce es el calor específico de la sustancia, mientras que el cambio de fase miramos los que son los calores latentes. ¿Listo? Bueno, vamos a ir desarrollando poco a poco y vamos a irlo entendiendo. Dice, primero, tenemos que, vamos a anotarlo aquí, cuando la temperatura del hielo aumenta, vamos a colocarlo aquí, primero. La primera parte es cuando la temperatura aumenta de menos 20 grados Celsius a los 0 grados Celsius, ¿cierto? Eso quiere decir que, bueno, que el primer calor, como estamos hablando de incremento de temperatura, calor, llamémoslo 1, es un calor de tipo calor específico, que si ustedes, bueno, recuerdan, anteriormente habíamos hablado del calor específico que se definía como masa por el calor específico del hielo, en este caso del agua, ¿cierto? Por la diferencia de temperaturas. Tenemos que la masa del hielo o la masa de la cantidad de agua, a ver, miremosla aquí, una masa de 100 gramos, voy a anotarla acá, masa
100 gramos. Ahora, reemplazo lo que tengo aquí. Ese primer calor va a ser la masa, que son los 100 gramos. El calor específico, ojo, esto tenemos que consultar la tablita de calores específicos. En este caso el calor específico del agua. ¿Sí? Perdón. Aquí, este calor específico del agua, que sería de unos 0.53 calorías sobre grado Celsius. ¿Listo? Este valorcito lo teníamos la vez pasada en una tabla. Entonces no me voy a volver a la tabla en estos momentos, pero eso lo tenemos a partir de una tabla. Y lo que hacemos aquí entonces es reemplazar ese valor aquí. Los 0.53 calorías. Dime, te escucho. Te escucho. Que se le está escuchando entrecortado. Ah, se estaba escuchando entrecortado. Bueno, repito entonces ese pedacito donde ese valor del calor específico lo teníamos en una tablita. Espero que no se me escuche más entrecortado, es que tengo mala conexión ahorita. Bueno, y la diferencia de temperaturas que viene siendo esta, ¿cuánta diferencia de temperatura habrá entre menos 20 y 0? Entonces sería 20 grados Celsius. ¿Listo? Al hacer esta multiplicación, 100 por 0.53 por 20 grados Celsius, a ver, voy a hacer esta multiplicación aquí, nos da 1060 calorías. ¿Listo? 1060 calorías. Esta es la cantidad de calor que se necesita para pasar desde los menos 20 hasta los 0 grados Celsius. Segundo, cuando llega a los 0 grados Celsius, entonces lo que pasa es que cuando cambio de sólido a líquido. Es decir, que el agua que tenemos ahí va a empezar a cambiar de sólido a líquido. Y este ya sería otro tipo de calor. Este calor 2 es un calor que llamamos el calor latente de fusión, que es la cantidad de calor latente por la masa. Esta cantidad de calor latente se lo habíamos visto, lo teníamos aquí, en este cuadrito, ¿cierto? Calor latente de fusión del agua, que teníamos 80 calorías sobre gramo, y eso lo podemos colocar aquí. Entonces la masa, la cantidad de calor 2, es igual la masa, que son los 100 gramos, por las 80 calorías de nuestro calor latente de fusión, ¿cierto? Sobre gramo. Y esto nos da 100 por 80, 8000 calorías. ¿Listo? Este sería la segunda, digamos, el segundo calor suministrado. Luego de que se volvió líquido, voy a pasarlo a otra página. Se vuelve líquido, comienza a elevar su temperatura. Entonces, digamos, cuando la temperatura aumenta, cuando la temperatura del agua aumenta de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius. Como no hay cambio de estado, todo lo que vemos aquí es calor específico, es decir, que trabajamos con la ecuación de calor específico. Este calor 3 va a ser igual a la masa por el calor específico del agua por el cambio de temperatura. Listo. La masa es la misma, ¿cierto? Los 100 gramos de agua por el calor específico que tenemos aquí del agua
es de 1 caloría sobre grado Celsius. ¿Por qué? Porque este es el del agua, el anterior era el del hielo. Aquí lo voy a colocar, hielo. Listo. Y el cambio de temperatura, desde los 0 a los 100, hay 100 grados Celsius de diferencia. Entonces este calor 3 es igual a 100 por 1 por 100. Esto nos da 10.000 calorías. Y finalmente no, nos hace falta. Llegó a los 100 grados Celsius. ¿Qué pasa en los 100 grados Celsius? Hay otro cambio de estado. Entonces, cuarto, cuando el agua pasa de líquido a gas. Listo. Eso quiere decir que hay un calor latente, pero este calor latente es de vaporización. Este sería nuestro calor 4. Calor latente de vaporización. Y entonces aquí sería los 100 gramos de agua por el calor latente de vaporización, que lo tenemos aquí, calor latente de vaporización, que son los 544 calorías. 540 calorías. Y esto nos da que el calor 4, borro este pedacito, que el calor 4 es igual a 54.000 calorías. Y finalmente, cuando el vapor pasa de 100 grados Celsius a 110, creo que nos pedía el ejercicio. ¿Listo? Entonces, como hay un incremento de temperatura, pero no hay cambio de estado, estamos hablando del calor específico, que es masa por calor específico del vapor por el cambio de temperatura. La cantidad de calor sería los 100 gramos, calor específico de esta sustancia del agua en ese estado en vapor sería 0.48 calorías sobre grado Celsius por la diferencia de temperatura de 100 a 110, simplemente 10 grados, y por lo tanto, voy a colocar aquí calor 5, el calor 5 va a ser igual a estos 100 por 0.48 por 10, que nos da un total de 480 calorías. ¿Cuál sería el resultado total? El total invertido sería el calor 1 más el calor 2 más el calor 3 más el calor 4 más el calor 5. ¿Listo? Bueno, esto, chicos, este ejercicio es, digamos, aunque es un poco matemático, nos permite hacer esa distinción. Hay unos calores que se suministran para incrementar la temperatura, para hacer cambios de fase, que nos vean que no es lo mismo la cantidad de calor que se suministra para hacer el cambio de sólido a líquido o de líquido a gaseoso, o para aumentar la temperatura con ciertas condiciones de estados de la materia. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, señor. No, señor. Bueno, niños, entonces, de actividad nos va a quedar lo siguiente. ¿De qué manera influye la presión en los cambios de fase? Eso tienen que como averiguarlo, por favor, traten de hacerlo con sus propias palabras. ¿De qué manera influye la presión en los cambios de fase? ¿Será que influye algo la presión o no? ¿Qué cantidad de calor es necesario para remover 50 gramos de agua a 0 grados Celsius para transformar? Perdón, necesario remover, sí, claro. Ojo acá, ¿por qué hablamos de remover? Porque para transformarla completamente el hielo, vamos a transformar agua en hielo y entonces ahí estamos cediendo calor. ¿Listo? ¿Qué cantidad de calor debemos suministrar a 20 gramos de hielo
a 0 grados Celsius para que se transforme en vapor de agua calentándolo hasta 200. Estos dos ejercicios son muy similares al que acabé de hacer, ¿listo? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Saber dónde están. En este caso estamos en hielo a tantos grados. ¿Qué va a pasar primero? ¿Se va a transformar en líquido o va a aumentar la temperatura o qué va a suceder? ¿Listo? Es muy, muy, muy similar. ¿Vale, niños?